Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy le voy a presentar a un personaje muy interesante. Y también me tuve que ver la serie de Baki, e incluso aquí le dejaré por donde tiene que ver en orden cronológico. En donde yo he visto las hazañas de personaje. Sin más que decir, comencemos. Les presento a Yujiro Hanma, mejor conocido como el Ogro. Este tiene el título de ser vivo más fuerte sobre la tierra en Baki. Los que hayan visto esta serie sabrán que es alguien al cual le encanta pelear. Lo hemos visto humillando a todos aquellos con los que se enfrenta, demostrando en estos combates un talento y habilidad increíble, hasta el punto en el que se cree que este en realidad no sea 100% humano. Pero hoy no estamos para ver si eso es verdad o no, hoy estamos para ver qué tan poderoso es el hombre más fuerte de la tierra. Acompáñenme a conocer el poder del ogro, Yujiro Hanma. ¿Qué tan poderoso es Yujiro Hanma? El ogro en habilidades, tiene muchas bastante sorprendentes. Entre estas tenemos la más importante, conocida como la Demon Bag, la cual aumenta su poder físico hasta un doble. A su vez, gracias a sus sentidos, puede visualizar y detectar puntos débiles o vulnerables en el cuerpo humano, puede visualizar órganos hasta células cancerígenas en el cuerpo. A esto súmale que puede copiar técnicas con solo verlas. Entre algunas que copió tenemos al Aiki, un arte marcial japonés en el que el defensor se mezcla, sin chocar, con el atacante. Luego pasa a dominar al agresor a través de la fuerza de su aplicación de dinámica interna o energía ki para devolverle su propio ataque, 0,5 segundos inconsciente. Una técnica que usa en beneficio el tiempo en el que el cerebro le da la orden a una persona. En ese tiempo Yujiro puede atacar sin ningún problema. Xiaole defensivo. El usuario hace que su cuerpo se afloje completamente, causando que se mueva como lo haría una hierba durante una tormenta. Absorbe el daño recibido por los ataques. Xiaole ofensivo. El daño absorbido por el Xiaole defensivo se puede redistribuir de nuevo al oponente usando esta técnica, palma de vacío. Una técnica de ataque con la palma que obliga al objetivo a respirar una pequeña cantidad de aire con menos de 6% de oxígeno contenido, eliminando al objetivo casi al instante, entre otras varias técnicas por solo mencionar las más importantes o impresionantes. La fuerza del ogro es suficiente para romper el vidrio de un escudo antidisturbios, los cuales pueden resistir el disparo de una escopeta. Con un golpe noqueo a Hanayama, y lo mando a volar por la cuadra de la ciudad. Y para que se den una idea, este Hanayama fue el que le partió su cara a Spec, un hombre el cual con 1000 golpes pudo dañar severamente la Estatua de la Libertad. También Yujiro pudo derrotar a un elefante gigante, el cual podía resistir los disparos de tanques como si nada. Le hizo frente a la fuerza de Pickle, un hombre prehistórico el cual asesinaba dinosaurios con solo su fuerza. Este hombre prehistórico tuvo un combate con un Hanayama más fuerte que la última vez, comparando la fuerza de este con un Triceratops en estampida. Además de esto, Hanayama pudo hacerle frente a un megalodón, un tiburón extinto hace millones de años, el cual se consideró el mayor depredador de los mares del pasado. Yujiro también sacudió un edificio sin aplicar mucha fuerza, pero eso no se compara con la que tal vez es su mejor hazaña, la cual fue detener un terremoto con la fuerza de su puño, y para detener un terremoto se necesita una fuerza igual de potente. Para los que no sepan, se dice que este terremoto fue uno global, pero digo tal vez porque a pesar de que se dice que fue un terremoto global, es solo eso, una simple afirmación sin fundamentos, ya que jamás se vio algo que lo respaldará, ya que a pesar que Yujiro lo detuvo, es difícil que alguien no haya notado un terremoto de ese calibre, y el día después no se ve que las personas se hayan percatado de este terremoto. Pero seremos generosos con Yujiro y diremos que de verdad fue global. Con esto Yujiro tiene un nivel de ciudad grande, los que serían 40 kilómetros, pero él hizo esta hazaña casualmente sin hacer mucho esfuerzo, así que se puede argumentar que tiene más fuerza. Con esto al menos Yujiro tendría el doble, 80 kilómetros entrando ya en el nivel montaña, pero olvidamos que Yujiro tiene demasiado fácilmente el doble. Con esto Yujiro llega a los 160 kilómetros, estando en un nivel de isla pequeña, así que con esto Yujiro en estado normal es nivel montaña medio con unos 80 kilómetros, y con su espalda demoníaca llega al nivel isla pequeña con 160 kilómetros. Con respecto a su resistencia, este cayó de un edificio junto a su hijo Baki sin recibir un solo rasguño. También pudo detener uno de los ataques más peligrosos de su serie, un corte de la espada de Musashi, con la mano desnuda. Para que se den una idea, este ataque puede cortar vehículos blindados a la mitad. Así les recibió una patada de Baki, la cual lo mandó a volar por 6 a 7 paredes de concreto. Este panel del manga de las paredes no nos deja en claro el número por el ángulo, por eso esa respuesta, pero aún así no sufrió ningún daño con este ataque.
Su mejor hazaña sin embargo fue resistir un rayo como si nada, incluso estaba caminando cuando lo recibió y este no le afectó en lo más mínimo para seguir con su recorrido como si no le hubiera pasado nada. Esto le daría un nivel de pueblo, pero seremos nuevamente generoso con el ogro, así que por lógica Yujiro podría resistir lo mismo que puede destruir, por lo tanto este queda con un nivel de montaña medio y un nivel de isla bajo. En velocidad, este pudo pasar varios militares, sin que estos se hayan dado cuenta del momento en el que este se movió. También puede ver golpes a velocidades increíbles sin problemas, pero para no perder tiempo pasemos con su mejor hazaña, esquivar un rayo. Los rayos tienen una velocidad de 1400 km por segundo. Para calcular mejor su nivel, pasaremos esto a match, lo cual nos daría un match de 4081.633, pero él hizo esta hazaña sin esfuerzo, por lo tanto este fácilmente es el doble de rápido, dándole un match de 8163.266, lo cual le da una velocidad de nivel masivamente hipersónico más. Ahora en el apartado de durabilidad, es algo difícil, porque jamás se le ha visto cansado, pero se le ha visto que puede luchar con bastantes personas expertas en combate sin una sola gota de sudor por varios minutos y sin descanso. Así que con esto Yujiro fácilmente llega al nivel de horas. Potencia de ataque, al menos al nivel de la ciudad, casualmente detuvo un terremoto con un puñetazo, más alto con Demon Back, capaz de derrotar fácilmente a los enemigos con los que estaba. Es muy superior al Demon Back incompleto de Bakianma, que duplicó con creces el poder de Baki. Ahora iremos con su inteligencia, y aunque este brilla por su poder físico, no hay que menospreciar este apartado, pues el ogro sabe bastantes técnicas de lucha y todavía aprendió la mayoría de estas con solo verlas. A su vez conoce el cuerpo humano bastante bien. El ogro con esto definitivamente queda en un nivel de genio en combate. En equipamiento, este es un hombre que le encanta luchar a mano limpia, el cual solo usa su poder físico para pelear y nada más, así que este queda en equipamiento como ninguno. Debilidades. Yujiro es muy arrogante y está emocionado por la idea de una buena pelea, pero esto no lo convierte en un temerario. Tiende a no contraatacar con las artes maestras del oponente porque lo considera descortés. Bueno, con esto se termina el análisis de Yujiro, espero que les haya gustado. Esta es su ficha de nivel, y si tienen alguna duda u opinión diferente pueden decirla en los comentarios, claro, con respeto siempre. Ahora para aclarar algo hay que recordar que fuimos generosos con Yujiro en dos ocasiones, en fuerza y resistencia. Si les doy mi opinión, si no hubiéramos sido generosos, Yujiro en estos dos apartados llega en ambos a pueblo medio, pero ahora ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó el video? Y si es así les pido de favor si le pueden dar a like y suscribirse ya que no está de más. Me despido hasta la próxima, chao.